¿Qué tal, ingeniero? Pues el día de hoy le vengo a presentar lo que son los conectores y empalmes pues de fibra óptica y sus diferentes tipos que existen. Como primer punto, tenemos los tipos de conectores que existen. Primero vamos a empezar a ver lo que es un conector de fibra óptica, que viene en varias configuraciones y tipos que se consideran como un componente importante para el cable de fibra óptica en general. Los diferentes tipos de conectores de cables de fibra se pueden clasificar de acuerdo a las diferentes normas, como la utilización, el número de fibras, el modo de fibra, el método de transmisión, los medios de transmisión, la longitud de arranque, el tipo de pulido y la forma de terminación, y así sucesivamente podemos tener un montón de variables. Los siguientes tipos de conectores de fibra, al igual que los conectores de fibra óptica, pues LC, SC, MTP, MPO, que vamos a ver en unos momentos, requieren un panel adaptador para su conexión. Los cables de fibra son estos tipos de conectores ópticos, suelen utilizarse en centros de datos, salas de comunicaciones, redes empresariales y etcétera, que tienen diferentes tipos de configuraciones. Primero vamos a ver lo que es el conector LC. El conector LC es un conector Lucent, así como un conector SFF. Posee una virola de 1.25 milímetros. Este diseño de tamaño reducido les da a estos conectores de fibra óptica una gran popularidad en las salas de datos y los hace mejores en aplicaciones de alta densidad. Hoy en día muchos tienden a pasar el cableado de alta eficiencia con conectores de fibra LC, y por eso el conector de fibra óptica LC se considera el conector más utilizado en la actualidad. Segundo, tenemos el conector SC, que este fue el primer conector elegido para la norma TIA 568 y es un conector a precisión que se engancha con un simple movimiento de empujar y tirar, un push-pull. SC significa Square Connector, debido a que el cuerpo del conector que es de forma cuadrada adopta una virola de 2.5 milímetros, que es el doble del tamaño del conector LC anterior. El conector de fibra óptica SC es ideal para las aplicaciones de comunicaciones de datos y telecomunicaciones, incluidas las redes ópticas de punto a punto y pasivas. Debido a su excelente rendimiento, el conector SC de la fibra sigue siendo también el segundo conector más común para aplicaciones de mantenimiento de la polarización de nuestros enlaces. De ahí tenemos el conector MTP-MPO. A diferencia de los conectores anteriores de fibra óptica, el conector de este tipo es un conector multifibra y el más grande entre otros conectores. Combina fibras de 12 hasta 24 fibras en una única virola rectangular. Se suele utilizar en conexiones ópticas paralelas con un gran ancho de banda de 40 hasta 100 gigas. Estos son complicados debido a cuestiones K-down y K-up, que es macho-hembra, que ahí tenemos una complicación con ellos, pero sus aplicaciones pues en centros de datos son muy buenas. Los conectores ST. El conector ST, de fibra óptica, que también es de punta recta, fue creado y autorizado por AT&T poco después de la llegada del tipo FC, que lo vamos a ver posteriormente. El conector óptico ST sujeta la fibra con una virola cerámica de 2.5 milímetros accionada por soporte que permanece en su sitio con una montura de bayoneta de media vuelta. Suele utilizarse en aplicaciones de larga y corta distancia, como un campus y edificios de fibras multimodo en torno a redes corporativas, así como aplicaciones también industriales. Y por último tenemos el conector FC, que este conector FC fue el primer conector de fibra óptica que utilizó una virola de cerámica, a diferencia de los conectores SC y LC,
con cuerpo de plástico utiliza un accesorio redondo de tipo tornillo fabricado en acero niquelado o inoxidable. La cara del extremo del conector de fibra óptica FC se basa en una llave de alineación para su correcta inserción y se aprieta en el adaptador conector mediante una pinza roscada, lo que lo hace bastante seguro. A pesar de la complejidad adicional tanto en la fabricación como la instalación, los conectores FC siguen siendo la opción en instrumentos de precisión como un OTDR, así como la opción para las fibras monomodo. Inicialmente fue pensado para aplicaciones de comunicaciones de datos y telecomunicaciones, pero se utilizó menos desde la introducción de los conectores de fibra SC y LC, que son un poco más prácticos, y también el espacio que es reducido a veces en centros de datos o en lugares donde tenemos este tipo de conector, este tipo de enlaces, pues se utilizan pues estos, ¿verdad? También vamos a ver lo que son las conexiones simplex y duplex. Pues una conexión simplex significa que las señales se envían en una sola dirección. Una señal se transmite a través de dos conectores simplex y un cable de fibra simplex desde el dispositivo A hasta el dispositivo B, que no pueden volver del dispositivo B al dispositivo A por la misma ruta. Por el contrario, la transmisión recibida desde la realizarse a través de conexiones dúplex y cables de fibra dúplex, lo que se denomina conexión dúplex. Además, un conector de fibra óptica simplex suele conectarse con una hembra de fibra de vidrio o plástico, mientras que el conector de fibra dúplex necesita conectarse con dos hembras de fibra, lo cual pues, es una observación dependiendo de las aplicaciones que necesitamos realizar. Pues estos dos tipos de conexiones pues son bien aplicables. Los pulidos de fibra óptica. Según el tipo de pulido, los conectores de cable de fibra óptica pueden dividirse en tres tipos: los conectores PC, UPC y APC. El código colores proporciona un método conveniente para identificar